Bueno, estamos en Argentina Productiva con Horacio Richardelli y con Hugo Rodríguez, ya dos invitados habituales de Argentina Productiva. Quería aprovechar la oportunidad para agradecerle a Hugo la posta que tomó sobre esta cuestión que tiene que ver con la relación entre la riqueza de un país y sus Fuerzas Armadas. Lo que yo planteé intuitivamente, Hugo lo transformó en un teorema eh, probado, después de un trabajo que Hugo hizo, que ya publicamos y que ahora va a comentar. Encontramos intensas relaciones entre el poder armado de una nación y su capacidad de crear y de sostener riqueza. Y cómo la falta de Fuerzas Armadas va aparejada a la pobreza de un país, ¿no? Gracias, Hugo, y gracias, Horacio. Sería interesante, Hugo, que hagas una síntesis. Yo creo que el último cuadro de tu informe, que ya publicamos, da por probada esta hipótesis que teníamos, pero me gustaría que vos nos cuentes un poco de qué se trata, ¿no? Ahí creo que estás abriendo la presentación. Ah, estás abriendo un cuadro. Bueno, perfecto. ¿Me escuchan bien allí, no? También Sí, ven la pantalla. Perfecto. Perfecto, bueno, dale. Sí, ahí abrí la presentación. Ahí estamos. Bueno, exactamente, para comentar en principio la seriedad, digamos, del trabajo, hicimos un análisis para muchos países. Tenemos el análisis en realidad para todos los países que tienen datos en el mundo, son 190. Tenemos los datos de inversión extranjera directa, esto es cuando ingresa dinero en forma de inversión por parte de un agente externo al país, pero es un dinero que no va a la bolsa de valores, sino que es un dinero que va a empresas físicas concretas, ¿no? Generan empleo, trabajo, generan exportaciones, productos para el consumo interno también. El gasto militar de todos estos países y el volumen de exportaciones, ¿no? Algunos gráficos para comentar así muy por encima. Este es el de Argentina, de 1970 al 2018. Podemos ver acá el periodo de la entrega incondicional de la patria, que le saben decir, ¿no? El menemato de los 90, que hace un pico ahí justo antes de destruirse por completo el modelo. Y después la Argentina, ya sin ese modelo de romper el Estado y venderlo, pasa a ser un país que busca tener inversiones extranjeras y cada vez tiene menos, ¿no? Tenemos, acá muestro rápidamente, hay otro video donde tenemos todo el detalle de estas investigaciones, pero resumimos, como bien decía el chino recién, todos los datos en un gráfico de correlaciones o un scatter plot, que se le suele llamar por ese nombre, que es este, ¿no? Este es una correlación de todos los países de 50 años de datos para todos ellos entre la exportación de bienes y servicios y el gasto militar. La idea subyacente que presentaba el chino es, si un país tiene buena presencia militar y tiene una imagen también de respeto en el mundo, si eso le abre puertas a sus bienes y servicios, ¿no? para ser exportados al mundo. La línea que ajusta la curva, que es esta línea naranja, que tiene una pendiente ascendente, nos dice que esa relación es así como él le dice, y que a mayor nivel de gasto militar, que está medido acá en el eje de las X, vamos a tener que encontrar sí o sí mayor nivel de exportación. El gráfico más patente es obviamente el de Estados Unidos, donde Estados Unidos literalmente abre mercados a punta de pistola, sobre todo en lo que es Medio Oriente, ¿no? Muchas veces para obtener recursos y otras veces lo hace con acuerdos de libre comercio para poder meter sus productos. Adicionalmente, revisamos si la presencia militar del país, que era la otra idea que planteó el chino, tiene que ver con una imagen de mayor seguridad institucional, de mayor protección de las inversiones, por ejemplo, y de claridad en las reglas de juego, y si eso puede ser un factor que esté vinculado
a que las empresas que invierten en diferentes países digan, bueno, yo voy a invertir en tal país porque tal país me da la sensación de que allí sí se respeta la propiedad y sí tienen bastante institucionalidad. Una mirada de esa institucionalidad sería el volumen de gasto militar. De nuevo, esa relación está aquí graficada para 50 años de todos los países seleccionados y también es positiva, ¿no? Entonces, eso indica que tener buena presencia en lo que es el sistema de defensa también atrae inversiones. Algunos comentarios que me llegaron, porque esto, bueno, al estar en las redes llega a todo el mundo, argentinos que viven fuera del país, me hicieron el comentario de que la idea que postulas vos, Chino, es inédita y el volumen de datos que tenemos es muy bueno, ¿no? Para tratar de testear esto. Vos sabés que en mi experiencia, yo hace una década más, que no me dedico a la comunicación política, ¿no? Pero sigue manteniéndose esta consigna de que la gente vota por trabajo, por falta de trabajo o por conseguir mejor trabajo y por seguridad. Son casi los dos grandes motores, especialmente en los países como el nuestro, ¿no? Entonces, este indicador que estamos construyendo contempla los dos aspectos. Por un lado, la seguridad y por otro lado, el trabajo, unidos en esta conjunción que hacen estos países que, como mencionábamos antes, se pueden expresar de izquierda a derecha, ¿no? Porque países que sostengan gobernabilidad, aunque no tengan resultados económicos, sostienen gobernabilidad, como Venezuela, y países que sostienen el gobierno vinculado con la generación de riquezas, como puede ser Brasil, apoyados en una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas. Cuando vos mostrabas el cuadro de Brasil, Hugo, era muy interesante, porque vos veías que en el momento que Brasil decae en su inversión en Fuerzas Armadas, casi coincide con la caída del PT. Sí, no, tiene que ver, ahí fue un golpe blando, digamos, ¿no? Horacio, tendrás bien el dato de quiénes eran presidentes en ese momento, pero las fuerzas militares de Brasil no le pusieron un freno allí, ¿no? Se tuvo que ir el gobierno porque había, y miren, acá está el gráfico de Brasil, miren el recorte que metió en la fuerza, en el gasto de defensa y duró un plumazo, ¿no? Claro. Ahí conozco bien la situación. Yo estaba muy vinculado en una relación geopolítica con el profesor Jacques Guaribe, muy conocido, uno de los más famosos junto con Dirceu en Brasil, y que también tuve algunos contactos. Y cada vez que venía nos poníamos acá horas a hablar sobre las distintas situaciones de Argentina, Brasil y demás. Y en ese momento me acuerdo que me comentaba que, bueno, ellos tienen una clase dirigente, aparte tienen una política de Estado Itamaraty, o sea presidente que suba democrático, por golpe, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, pero le fija los andariveles. Y cada vez que se quieren pasar de esos andariveles, porque saben que es su futuro para Brasil, le cortan los dedos, por decirlo así. Entonces, en ese momento hubo, acuérdense, un grave problema en la cual las Fuerzas Armadas empezaron a presionar a su ministro de Defensa, y el ministro de Defensa tuvo que terminar, digamos, renunciando, porque evidentemente la Fuerza Armada no se habían equivocado. Y qué casualidad que después de todo eso viene un candidato político militar como Bolsonaro. O sea, no es casualidad. O sea, claro, allí en esta bajada, Horacio y Chino, acá de los 90 al 92, en este recorte lo hace Fernando Collor de Mello. Dura hasta el 29 de diciembre del 92, lo rajan y queda ahí, calculo que es el vice, Itamar Franco, que lo primero que hace es volver a tener gobernabilidad, digamos, ¿no? No, pero van tomando accionares políticos
en el tiempo, o sea, no lo apresuran tampoco. Por eso terminan después con un gobierno que tuvo que corregir esos desvíos que había. A pesar de que, Horacio, a pesar de que la tendencia con el cuadro final que muestra muy bien Hugo, muestra una subida clara de este indicador de menos fuerzas armadas, más pobreza, digamos, para decirlo al revés. En Europa se ve alguna particularidad que tiene que ver con la distribución europea del poder. No necesariamente el aumento de presupuesto tiene que ver, sino que tiene que ver con el poder que tiene la nación, y esto se ve perfectamente expresado en Alemania y en Francia. No es que aumenta el presupuesto militar, sino lo que aumenta es el poder en el manejo de las estructuras militares en Europa, de Alemania y de Francia, sí, ¿no? Hablando de Francia, justamente tengo una anécdota muy personal. Cuando estuve año 79, la primera vez, estaba candidateándose Mitterrand, ¿sí? Socialista, progre, todo lo que vos quieras. Y uno de los axiomas de su campaña era de que Francia iba a recortar la ayuda militar a aquellos países, no lo dijo, pero incluía Argentina, que estaban con gobiernos militares, su exportación de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la hago corta. Hablando con algunos generales del aire, del Ejército del Aire de Francia, cuando le pregunté cómo, y se reían un poco, comiendo decir, y uno me dice, bueno, son cosas que se dicen en las campañas. Vamos, ¿cómo terminó esta historia? Cuando asume, es decir, empieza a querer motorizar eso, y le dicen, no, señor presidente, ¿usted quiere dejar 12 millones de franceses en la calle? ¿Usted quiere que baje el Producto Bruto Interno? ¿Usted quiere que no tenga presencia Francia en el mundo? Hágalo. Pero no se olvide lo que le pasó con los alemanes cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que le pasaron por encima. Y su arsenal nuclear que tiene Francia, que corre peligro, le dijeron todo. Bueno, cuando terminó el mandato, triplicó las ventas, socialista, no socialista, triplicó las ventas de armamento de Francia, porque estas son las realidades. Te felicito, Hugo, el trabajo permanente que estás haciendo, pero esta es la realidad. Cuando viví en Córdoba, año 64, voy a ingresar a la Escuela de Aviación. La fábrica de aviones, fábrica militar de aviones se llamaba, ahora es FADEA, tenía 12.000 empleados técnicos, ingenieros, 12.000. Cada vez que cambiaba un turno tenían que reordenar la ruta 20, no era ruta todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que salir primero... Que es la ruta que va a Carros, digamos, para los que han venido. Claro, hay fotos, tenían que salir primero la bicicleta, las motos, los coches y por último los micros. Bueno, pero ¿sabés cuánto eran las industrias subsidiarias de la fábrica de aviones? Que vivían 60.000 familias. 60.000 familias, y eso no es producción, no es riqueza. Horacio, volvamos al concepto este de menos fuerzas armadas, más pobreza. Cuando nosotros, por lo menos lo que yo entendí en un principio cuando pensé en este indicador, no estaba haciendo foco en la industria armamentista, sino en la capacidad que tiene un país para ponerse frente a otros países y negociar condiciones comerciales. Estas condiciones comerciales se negocian, obviamente, como decía Hugo, en Estados Unidos 50% del armamento del planeta, ¿no? En manos de ellos. Pero ahí hay perdón, Chino, tenés una contradicción ahí, porque sin armamento
tampoco podés imponer condiciones, que es lo que te estoy diciendo. Sí, pero no Es necesitas, decir, no necesitas, no es no necesitas tan- fabricarlo, Horacio. No no es estamos tan hablando, idealizado el tema. no necesitas No. fabricarlo. El armamento es una parte de esta estrategia que tienen los países de poseer fuertes fuerzas armadas, fabricando, comprando, de cualquier manera. No, Es una decisión desarrollando, política, ¿no? Perdón, desarrollando investigaciones. Investigaciones. La Argentina fue el quinto país en exploración espacial. Pusimos hasta un mono en el espacio. Se hicieron lanzamientos. Yo estuve desde la Antártida, de la base Marambio, de un cohete para estudiar la capa electromagnética. Es decir, la Argentina, todo eso lo regaló, lo destruyó por una clase dirigente Bien, política pero vamos al punto. Entonces, en este concepto de menos fuerzas armadas, más pobreza, es que transita el trabajo que hizo Hugo. Sería bueno, Hugo, que cuentes algunas particularidades de este análisis que haces en función de vincular esta potencia que tienen las naciones decididas a tener fuerzas armadas y cómo impacta en sus negocios, que creo que ese es el hallazgo de este enfoque, ¿no? Si vos no tenés fuerzas armadas, ya sea fabricando o como sea, pero la decisión de tener fuerzas armadas poderosas, no podés tener riqueza. Y ese es el concepto, creo que innovador, ¿no? De estas dos Exactamente. que no se habían cruzado antes, y que es interesante que lo mostremos, ¿no? Claro, miren acá el caso de Argentina, ¿no? Cómo se pegan en la caída, en la línea azul, que es la caída nuestra en el gasto del sistema de defensa, con la caída nuestra en la presencia en el mercado internacional, en el sector de exportaciones de bienes y servicios, ¿no? En el caso de Colombia, miren cómo el fortalecimiento de Colombia, está bien que es por los conflictos internos que ellos tienen, ¿no? Con las guerrillas, etcétera, pero les permite a ellos mantener un nivel constante o creciente de exportaciones, ni hablar los casos de China, bueno, el caso de Brasil, etcétera, ¿no? Chile tiene a lo largo del 2002 en adelante tiene una tendencia a la baja. Quería comentar adicionalmente, cuando estudié hace unos años el Consenso de Washington y quise ver qué mecanismo, cómo funciona el mecanismo y qué organismos de Estados Unidos se encargan de cada parte, de cada ítem del consenso, ¿no? Y encontré, por ejemplo, que para los casos de Colombia, Colombia era el caso testigo, pero lo hacen en toda América Latina, ellos promovían, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Instalar una base militar en el país, en este caso en Colombia, a cambio, escuchen esto, ¿no? Ellos decían, yo te instalo una base militar para darte seguridad en la lucha contra la droga, y a cambio te doy además un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces el empresario colombiano dice, vamos a poder entrar a vender a 350 millones de habitantes el mercado de Estados Unidos y vamos a tener que soportar solamente tener una base militar. El tema es que la competitividad producto a producto es de Estados Unidos. Entonces el mercado que se abre no es Estados Unidos para Colombia, sino que es Colombia para Estados Unidos. Y en esa negociación creo que se ve claramente la presencia militar, que ellos lo ponían en la misma mesa de negociación con el poder comercial, ¿no? Eso pasa en los 90, en los años 2000, no es nada alejado de esta época, ¿no? ¿Cómo lo veías en ese cuadro de Israel, no? ¿Cómo veías ese cuadro de Israel, que también era interesante como para ver un país que está en constante conflicto bélico, ¿no? Claro. Bueno, ahí ha tenido guerras mucho, si bien siempre está en guerra, al principio de los 90 estuvo mucho más complicado Israel haciendo esta parte de expansión del territorio. Lo que ellos han sido muy capaces de mantener a lo largo del tiempo, miren acá, desde 1990 hasta el 2019, cómo han logrado crecer de casi 0% a 5% del PBI de ellos la recepción de inversión extranjera directa, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad investigativa
y de diseño que ellos han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y su presencia en el mundo de las exportaciones ahora se mantiene. Si uno mira el inicio y el final del periodo, están en torno al 30%, pero ha tenido un boom ahí entre el 2004 y el 2008, donde han logrado exportar el 40% del PBI de Israel, que es realmente un montón, ¿no? Sí, Hugo, de seguir la línea que se abandona finales de los 80, prácticamente, un poquito antes, la Argentina, vos fíjate que, datos técnicos, Brasil, en cooperación con Francia, tendría que haber tenido en el 2020 un submarino de reactor nuclear. Todavía no lo tiene, se postergó varios años más. Pero la Argentina estaba en capacidad ya en la década de fines del 80 de tenerlo. Aparte teníamos una fábrica de submarino Tandanor, en la cual Perú, aparte de fabricar para la Argentina, que ahora no tiene ninguno, iba a exportarle a Perú una escuadrilla de 6 y eso se iba a imponer. Por eso todo eso es laburo. La industria naval es clave en un desarrollo de una nación como la Argentina, que es aparte una ínsula. Si uno mira Horacio, vos te cuesta no irte a lo táctico, ¿no? Pero hay por encima de eso, que son decisiones tácticas, decisiones estratégicas. ¿Para qué querés tener fuerzas armadas grandes? No son decisiones tácticas, estás equivocado. Son decisiones estratégicas de tener industria de avanzada, de tecnología. Es un desarrollo que vale muchísimo. Sí, por encima de esas decisiones del cómo, ¿no? Vos pensás que van a venir de inversiones de afuera a modernizarte tu armamento, todo. No, te van a dar lo obsoleto, como pasó, como nos quieren, hace cuánto están engañando los distintos gobiernos. La Fuerza Aérea no tiene aviones de caza bombardero, la Marina no tiene submarinos estratégicos. Pero la decisión por encima de todo eso es tener fuerzas armadas. Tener. Por supuesto. Pero esa es la decisión estratégica. El cómo, ahí te sentás en una mesa de discusión y cada uno pondrá su granito de arena y cada uno dirá comprando. Chile no fabrica aviones, se los compra al exterior. ¿Qué sé yo? Rusia no fabrica aviones. Los indios le fabrican los aviones a los rusos. Bueno, no importa quién fabrica. Es una decisión, ¿no? No, es que le fabrican por una conveniencia de entrar en un mercado asiático. Acá, con la fábrica de aviones, los aviones rusos los fabrican en Tamil Nadu, los fabrican cerca de Chennai. Sí, pero son convenios geopolíticos, estratégicos. Bien, por eso, a lo que voy es, pero hay no una decisión. Rusia no lo fabrica. Hay una decisión de mantener unas fuerzas armadas poderosas para que acompañen el desarrollo económico de un país. Y este es el sentido del programa, digamos. ¿Por qué nosotros entendemos que tener fuerzas armadas poderosas traen riquezas a las naciones? Y ese es el sentido de ese es el desarrollo. Es decir, te lo hago al revés. ¿Qué nación, digamos, que han tenido y han guerreado hasta el día de hoy, como Estados Unidos, Inglaterra, hace casi 600 años, Francia mismo, Alemania, pese a la miseria que trae la guerra, la inhumanidad, todo lo que vos quieras, pero todos los desarrollos, digamos, tecnológicos se operan y lo aprovechan. Es decir, por eso la Argentina ha sido devastada, es un caso único en el mundo que primero destruye sus fuerzas armadas y su logística, porque la logística es importantísima. Horacio, ¿vos pensás que la opinión pública, la gente normal de la calle, como se decía hace décadas Doña Rosa, o como se dice
en Estados Unidos, la señora esta que está en la mecedora en el centro de los Estados Unidos, ¿esa gente entiende que tener fuerzas armadas implica tener riqueza? No. Es un nuevo concepto. Nadie no hay un discute vínculo, ¿entendés? Y me parece que es clarísimo el vínculo. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir. Ninguna duda, ninguna duda. Hay Eh, Horacio, todas las dudas. Porque no hay gente que entienda que tener fuerzas armadas poderosas implica tener riqueza. Sí, pero ese es un problema que ya entramos en la ideología que se impuso en la Argentina para destruirla y justamente al común de la gente, como vos decís, a doña Rosa, a don José, a don Pepe, qué sé yo, no le interesa porque está sumido en circunstancias de perder el empleo, cosa que antes eso estamos no era tratando, así. eso estamos tratando de transmitir, y es lo que dejó muy en claro Hugo con su trabajo. Claro, Existe una tremendo. íntima relación entre la pobreza y la falta de fuerzas armadas. Y esto es lo interesante para mostrar. Después, si ideológicamente no te conviene tenerlas, si estratégicamente te conviene destruirlas y seguir flotando en esta incertidumbre, es otro tema. Pero se tiene que transmitir, y creo que ese es el desafío, transmitir de que no tener fuerzas armadas poderosas implica correr el riesgo de tener cada vez más pobreza. Chino, te doy una, a veces te pego, pero te doy también una a favor. Es el único programa, aparte de los que podemos hacer nosotros particularmente, que habla de esto. Es decir, me lo han dicho, se lo contaba a Hugo, me lo han dicho. Es decir, porque nadie toca el tema y a la dirigencia política no le interesa hablar del tema, porque quedan al descubierto, no quiero ser grosero, pero descubren su trasero. Esto viene pegado a un trabajo que hizo Hugo antes que este, y que tiene que ver con el bajo ingreso que tienen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Y que una gran parte, según un trabajo muy intenso que hizo Hugo, una gran parte de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, y son justamente las que ponen el pecho en cualquier conflicto, en la calle o donde sea, o en el exterior, están por debajo de la línea de pobreza. Ese es el anterior estudio que yo vi de Hugo. Y después de eso viene esto, es decir, no solamente que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tienen sus salarios por debajo del límite de pobreza en su mayoría, sino que además esto abona a la pobreza de todos los demás, no solamente de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, que hoy a gatas pueden pagar estos pobres sueldos porque no hay dinero para infraestructura. A gatas se pueden pagar los sueldos. Entonces, volviendo al trabajo de Hugo. Hugo, contanos un poco cómo, primero que tienen la posibilidad, todas las personas en Argentina Productiva, de acceder al trabajo completo de Hugo, que gentilmente nos lo dio y lo volcamos ya en el canal. Lo pueden entrar y lo pueden ver. Aparte es un trabajo único. ¿Cómo hacer una síntesis, Hugo, del vendé el estudio, digamos? Bueno, el estudio tiene datos originales, reales, oficiales de los países que nosotros consideramos más importantes para nuestro análisis, ¿no? A nivel global, siempre pensando en América Latina, Europa, Asia y las potencias obviamente dominantes. Tiene precisión estadística, es un trabajo que tiene 50 años de datos para cada uno de los países en estas tres variables, y tenemos la posibilidad de ampliarlo al menos a 60 variables más, ¿no? Esto lo digo porque canales como el nuestro, como el de Chino, como la difusión que hace Horacio, cada uno tiene su canal y todos tratamos de difundir todo el contenido. Lo que nosotros estamos haciendo desde la trinchera es algo que los organismos del Estado, como la Cancillería o organismos que se jactan de ser los tanques de ideas número uno del país, como el CARI, datos que ellos no manejan, ¿no? Ese es el volumen, la importancia de esta investigación, ¿no? Es
son investigaciones profundas que las tratamos de transmitir en un lenguaje que todos podamos comprender y todos podamos aportar al debate, ¿no? Realmente ponemos toda la carne al asador en eso y bueno, espero que les guste y que nos pidan, ¿no? Que nos pidan qué trabajos quieren que hagamos, qué variables quieren que relacionemos. Tenemos acceso a todas, ¿no? Ahora, Hugo, dejando de lado el tema este de menos Fuerzas Armadas, más pobreza, ¿no? Hugo, Horacio. Think tank o tanque de pensadores son interesados. Hay malicia, porque me vas a decir que no tienen los medios intelectuales, recursos humanos, dinero para hacer este tipo de investigaciones. No. Acá le doy la razón al chino. Lo que hay que mantener es la ignorancia y que no descubran esta relación. O sea, Horacio, hay una intención estratégica de que esto sea así. Lo que pasa que esta decisión estratégica, que tiene sus explicaciones, ahí estás más cerca vos, Horacio, de explicar cuáles son los motivos por los cuales se hace esto, que estabas empezando a mostrar. Independientemente de eso, de que existen esas motivaciones estratégicas para que esto suceda, lo que tenemos que mostrar es que cumplir con esas decisiones estratégicas trae pobreza. Exacto. Creo que está a la vista, chino. No hay mayor, digamos, virtud que mostrar la realidad que la verdad. Es decir, en definitiva, los niveles de desocupación, de pérdida de capacidad técnica, operativa, de lo que sea, no solamente se tradujo en la Fuerza Armada, sino en esto que decíamos, lo que giraba alrededor del sistema solar principal, como los planetas, o sea, que eran las industrias subsidiarias, el que fabricaba desde... Yo he conocido, pero acá en la provincia de Buenos Aires, en Lanús, había una metalúrgica mediana que producía los ejes, eso de 20 metros, 30 metros de las hélices, de los buques de guerra, de los buques cargueros, qué sé yo. Vos volvés, vos, Horacio, ¿sabés dónde volvés... terminó el dueño? ¿Sabés dónde terminó el dueño? Laburando. Tuvo que cerrar la fábrica. Horacio, volvés a lo táctico. A mí me gustaría que es muy difícil dejar algún concepto en la cabeza de la gente, ¿no? Vos vas a lo táctico. Me parece buenísimo y que vos creas en la industria militar, que vos creas que Argentina está en capacidad de fabricar aviones mejores que los rusos. Yo no quiero discutir eso porque no estoy en condiciones ni tengo la información. Yo quiero ir un poquito más para allá. Nosotros entendemos que tener fuerzas armadas poderosas es tener riqueza, independientemente de cómo se genere esa capacidad de poder de las Fuerzas Armadas. Y esto se expresa en el estudio que hizo Hugo. Nosotros estamos convencidos que ese estudio muestra esta íntima relación entre las Fuerzas Armadas y la riqueza. Hugo, en el estudio sí, está la relación, o estaba desatento en clase, la relación de incidencia del Producto Bruto general, nacional, la incidencia a través de lo que es las Fuerzas Armadas en esto, la producción y demás. Se conoce esa relación. Están presentes porque, por ejemplo, acá en este gráfico, el eje de las X es gasto militar dividido PBI. Está presente PBI permanentemente, el Producto Bruto. No, pero Hugo, lo que yo entiendo que Horacio se refiere, y también es muy interesante, no estaba dentro de mi búsqueda, pero es muy interesante saberlo, cuánto de esta inversión militar además está vinculada con producción nacional de estos países. Es otra historia. Eso no está presente no está en este estudio, es otra cosa. Es distinto. Te comprometo entonces, Hugo. Bueno, ahí tomo nota. Es otra historia, ¿entendés? Eso yo no sé cómo va a dar, más yo tengo, mi intuición me dice que no necesariamente tiene relación. Que la decisión de tener fuerzas armadas poderosas no necesariamente está vinculado con producir herramientas propias, digamos. Pero lo dejo
Vamos a ver lo que sale de este estudio que le estás tirando Lo vemos. a Hugo. Yo creo que la decisión estratégica de tener Fuerzas Armadas poderosas es una decisión que después en la táctica se puede expresar con producir bienes para esto propios. Pero cambiando de caso, la industria automotriz mundial ha sido galardonada por la producción inglesa de automotores. Muchas marcas salieron inglesas, del Reino Unido, ¿sí? Hoy el Reino Unido no fabrica autos. Estratégicamente decidió no hacer autos. Chile decide no tener industria automotriz. Y por eso no es un país pobre. Claro. Y tiene un parque automotor espectacular. Y casi con bajísimos impuestos. O sea, es una decisión estratégica. Cuando vos podés competir, caso Chile, con la industria automotriz de Argentina y de Brasil, que son los más fuertes, pasa con otros países de América Latina, no tienen Por industria ejemplo, automotriz. bueno, hay un montón de Ensamblan. motivos. El país, yo digo, en algún punto caprichosamente, el país decide estratégicamente poner el foco en un lado y no en otro. Y bueno, eso es en algún momento es una decisión caprichosa y muy perjudicial para algunos, porque los que estaban en el negocio automotriz de fabricación de autos o de autopartes en Chile, y bueno, no les debe haber hecho mucha gracia que no les dejen hacer autos, digamos. Claro, ahora Ni hablar en el Reino Unido. ¿Sabés la cantidad de gente en el Reino Unido que debe haber? Justamente, en el Reino Unido pudieron haber dejado toda la parte automotriz. Pero vos fijate a qué se dedicaron. Por ejemplo, a la industria aeronáutica, que esa rinde 20.000 veces más. Y te cuestionan, vos querés fabricar un avión, ¿no es cierto?, en cualquier país, y si tiene componentes ingleses, se lo vetan como le han vetado a Argentina a comprar aviones. Tal cual, incluso venden turbinas Rolls Royce, ¿no? Bien, por eso decidieron estratégicamente orientar sus esfuerzos a determinadas inversiones estratégicas. Y el país se alinea de alguna manera. Argentina, algún loco, Dios no me ponga en esa situación porque ojalá estuviese lejos de esto, pero Argentina debería hacer agroindustria y debería ser un gran país agroindustrial. Y todo el foco, toda la energía que es limitada, la de todos los países del mundo es limitada. La energía limitada la pongo a hacer eso, agroindustria. Cuando Estados Unidos decide no hacer más manufactura masiva y hacerla en Asia, porque las zapatillas Nike se hacen en Asia, los teléfonos iPhone se hacen en Asia, y no se cae ninguna estrella de la bandera norteamericana, porque los chinos fabrican el iPhone. Deciden estratégicamente esos negocios no hacerlos en Estados Unidos. Y mucha gente en Estados Unidos no debe haber estado feliz con esta decisión estratégica, con su fabriquita tratando de armar teléfonos. Imagínate un señor en Estados Unidos que armaba teléfonos. Cuando le dijeron, flaco, se terminó, lo hacemos todo en Asia, te quedaste sin laburo, te tenés que transformar. O fundir. O sea, son decisiones estratégicas. Y ahí fue cuando votaron a Trump después, ¿no? Bueno. Cuando se cansaron de eso. Bien. Les hago una pregunta. Creo que en los últimos 3 programas que hemos hecho en conjunto hemos puesto la lupa sobre el sistema de defensa argentino y creo que en lo que va hemos llegado bastante lejos, ¿no? La pregunta sería si consideran que el gobierno argentino toma en cuenta esto, si tiene gente trabajando en esto, qué seriedad le da a este tipo de análisis, a este tipo de opiniones que tenemos. Y si las deja marginadas, ¿por qué? ¿No? Yo tengo una hipótesis, Hugo. Yo tengo una hipótesis que seguramente, no sé si compartirá Horacio conmigo. Yo creo que el gobierno argentino, que hoy, el actual, el oficialismo hoy, tiene la dificultad de poder controlar el relato
que hizo contra las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Le es antipopular apoyar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad porque el relato se lo impide. Entonces, si llegaran de alguna... Porque pensá, ¿qué poco le costaría al gobierno militarizar a los militantes? ¿Qué poco le costaría? ¿Y por qué no lo hacen? Porque no lo hacen porque ideológicamente no están de acuerdo con el uniformado. Ahora, llevar gobernabilidad adelante en un país sin uniformados es como una misión imposible. O sea, se metieron en un laberinto sin salida. Sí, no, ahí estás otra vez equivocado porque yo sí me estoy imaginé. de acuerdo con lo que has dicho. ¿Estás de acuerdo? Bueno, es un problema ideológico que oficia de bloqueante en las decisiones estratégicas de todo tipo, porque va contra su naturaleza, como el escorpión, va contra su naturaleza, que es picar y matar, vamos a ser claros. Yo creo que en esto pasa lo mismo. Yo creo que si el gobierno, porque la ley del FONDEF, del Fondo para la Defensa está, yo creo que si el gobierno ejecuta el FONDEF y personas como por ejemplo Eve de Bonafide le pone una tapa en Diario Clarín, La Nación, Infobae, Página 12, donde sea, donde despotrica contra el gobierno, se le hace humo la base electoral y se le cae. No creo que ese pasa. No, por eso el meollo de la cuestión es ideológico, es bloqueante. Por eso se autoanulan, es decir, en sus capacidades inclusive. Porque yo no creo que haya gente, aparte lo que vos decías también, Hugo, hay un problema. Si no quieren estas Fuerzas Armadas, lo que buscarían es reemplazarlas con otras. Pero ahí es donde, ahí tengo otra hipótesis, se lo conversé con algunos compañeros tuyos y algunos coinciden y otros no. Como, bueno, yo soy un pro sindicalización de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad y los oficiales me quieren matar, pero eso es motivo de otro programa, digamos. Yo creo que hay otro factor que no es menor, y es que si por alguna circunstancia el gobierno pusiera foco en la militarización del militante, podría ser el disparador para generar un conflicto mucho más importante dentro de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, y por eso no lo hacen. Porque no encuentro otra explicación. La primera sería una explicación. Claro, ¿sabes lo que pasa, Chino? También es difícil. Cuando vos tenés organizados los institutos, tenés organizado las planificaciones, la operatividad. Cambiás todo. Ponés al Instituto Patria Militar y se terminó. No, sí, pero no es fácil porque son... Mira, una de las situaciones más interesantes es cuando vos llegás a poner a un oficial superior en actividad que va a tomar sus cursos para poder dirigir a la fuerza y tiene que salir rápido porque tiene que subirse a un Uber. Están las condiciones dadas para pegarle el último golpe. ¿Por qué no lo hacen? Porque me parece, hay una mezcla de ideología y una mezcla de miedo. Una mezcla de ideología contra el uniformado y una mezcla de miedo. Porque Chávez es un uniformado. Chávez es un uniformado. El síndrome de Estocolmo. No sé cómo lo estás aplicando en esto. Y muy sencillo. En alguna forma, el rechazo, la lucha, todo, implicaba una admiración. O sea, de querer ser. Y eso es lo que también los... Pero Horacio, eso lo tenían las fuerzas revolucionarias que intentaron gobernar en Argentina en los 70. Lo tenían. Eran fuerzas militares que admiraban los procesos de adoctrinamiento militar. Estaban de acuerdo con eso. ¿Qué pasó con ese espíritu revolucionario militar?
¿Dónde está hoy? Y ahora están en el gobierno y no hagan olas. Vamos a ser claros, ahora desde arriba lo quieren imponer, pero no es fácil. Desde abajo podía haber sido más sencillo, aunque se pagara el costo de vida que se pagó, ¿no es cierto? Pero ahora desde el gobierno no quieren pagar, porque están todos acomodados en cargos, carguitos y demás. No hagan olas. ¿Qué costo, Horacio, qué costo si los modelos que estamos siguiendo desde el punto de vista ideológico, ya sea Corea del Norte, ya sea Venezuela, China mismo, dentro de todo, entre comillas, Rusia, son países militarizados? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros vamos a llevar ese modelo adelante sin milicia? Y bueno, esa es la sinrazón. Bueno, yo tengo esta hipótesis. Yo tengo esta hipótesis. Por un lado, estoy tan en desacuerdo con los uniformados en general, que prefiero morirme antes que ponerme un uniforme. Por un lado, porque el discurso me llevó ahí. Y por otro lado, miedo a que los que queda de espíritu dentro de las fuerzas explote. Y puede. Es como que armaron el sistema de ecuaciones, llegan hasta el último renglón y no quieren hacer el despeje porque tienen miedo del resultado, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago un instituto patria militar? ¿Qué pasa si yo tomo las Fuerzas Armadas completas, tomo las Fuerzas de Seguridad y las pongo a estudiar en una escuela militar dirigida por un socialista, por un chino, por un ruso, por un cubano? De hecho está la dirigencia, el ministro de Defensa, los que están alrededor del ministro de Defensa. Horacio, siempre termino en lo mismo. ¿Cuántos oficiales superiores de las Fuerzas Armadas son K? Yo creo que ninguno. ¿Y entonces dónde está? Y bueno, esa es la gran incógnita. ¿Que no encontraron a nadie? No. No me explico. Mirá, esto es un fenómeno parecido a las fuerzas, a la estructura de nuestra Cancillería. Es tan cerrada, es tan burocrática, es tan potente la construcción que resiste cualquier embate. No, es un elefante blanco. Funciona. No quiero entrar, es otro programa. Yo tengo muchas posiciones complejas respecto de la Cancillería, pero independientemente de eso, es una estructura que está muy cerrada y te da miedo. ¿Sabés la cantidad de gobiernos que deben haber dicho voy a echar a todos estos embajadores que no sirven para nada y voy a poner toda mi gente? ¿Sabés a cuánto se le debe haber cruzado por la cabeza eso? Y deben haber dicho, ¿es posible? Sí. ¿Es probable? No, porque nadie se anima. El tema Cancillería también me tocó vivirlo desde afuera, en el exterior, y es tremendo, es otro elefante blanco. Nadie se anima a meterse ahí, como nadie se anima a meterse fuerte con las Fuerzas Armadas, como nadie se anima a meterse fuerte con la educación. Nadie se anima a meterse fuerte con los sindicatos. Pero no te olvides el tema de la rana en el agua, acordate. Si la pones en agua fría y la vas calentando de a poco, no pasa nada. Ahora si la pones en agua hirviendo, salta. Hay cuero muy duro en el sindicalismo, cuero muy duro en las Fuerzas Armadas, cuero muy duro en la Cancillería, como para que vos lo calientes y no se den cuenta. A mí me parece que tiene que ver porque esas estructuras se autoprotegen, en algunos casos buena burocracia y en otros casos mala burocracia, ¿no? Porque la burocracia no es siempre mala. Bueno, perdón, Horacio, gracias. Horacio, yo sé que tenés otro compromiso. Que tengo que salir en un minuto. Bien, perfecto. Gracias, Horacio. Hugo, por favor, tenemos pendientes un montón de cosas, ¿no?
Sí, por supuesto. Muchas gracias, Hugo. Te felicito de nuevo. Un Gracias, placer. Hugo. Gracias, No, gracias Horacio. a ustedes. Un abrazo. Felicitaciones también, Hugo. Gracias. Bueno, Y no te olvides este tema que hablamos, a ver cómo se puede No, si ya lo arreglar. noté.